Yo creo que si tú no sabes quién eres y cuáles son tus debilidades y cuáles son tus fortalezas y qué es lo que tienes por aprender y qué es lo que has aprendido, pues es un poco complicado que avances en el mundo del emprendimiento o que avance tu negocio junto contigo, ¿no? En los negocios yo creo que se habla mucho de estrategia, de marketing, de ventas, de administración, incluso pues de contabilidad, de todo este tipo de temas, pero creo que pocas veces se habla de algo que a mí me parece un poco más esencial que todo eso porque se me hace que viene un paso antes de poder montar un negocio o en el proceso de montar un negocio me parece que es muy esencial, que es pues conocerte, ¿no? O sea, conocerte, entender quién eres y entender cuáles son los retos a los que te enfrentas, pues simplemente por ser tú, ¿no? O sea, y cuáles son las oportunidades que tienes también simplemente por ser tú. Porque no se trata solamente de saber qué producto ofreces o qué servicio vendes y saber platicarlo o saber persuadir a partir de eso, sino también de entender pues quién eres, ¿no? Cuáles son tus fortalezas, como lo decía, cuáles son tus límites y qué tipo de caminos sí estás dispuesto a recorrer y cuáles no. Yo creo que conocerte es una de las grandes inversiones que tenemos que hacer. No solamente para los negocios, pienso que es algo para, pues sí, para la vida en general, pero bueno, aquí me gusta hablar también de cómo esto tiene una aplicación directa para los negocios, ¿no? Autoconocerte o tener conciencia de ti mismo, ¿no? Creo que eso es lo importante. O sea, como le quieras decir, no es tan relevante el nombre que le queramos poner a este proceso. Lo importante es entender pues la esencia del propio proceso, ¿no? El autoconocimiento yo creo que empieza por ser brutalmente sincero contigo, ¿no? Y esta es una de las partes que a todo el mundo nos cuesta mucho trabajo, porque reconocernos en nuestra vulnerabilidad y también en pues en nuestras cosas también positivas, pues no es un camino fácil, ¿no? O sea, verdaderamente, no sé si alguna vez has hecho este ejercicio, seguramente sí, ¿no? Porque en todas las escuelas usualmente te ponen a hacerlo, en todas escuelas, cursos, en un montón de lugares, en donde haz una lista de tus virtudes y de tus defectos, ¿no? Y hay muchas personas a las que les cuesta mucho trabajo la parte de los defectos y hay muchas personas que les cuesta mucho trabajo la parte de las fortalezas, ¿no? Ya depende mucho de las personalidades, pero voltearnos a ver no es tan sencillo. O sea, suena sencillo, pero no es tan sencillo. Entonces, yo también, al mismo tiempo que recomiendo mucho hacerlo, empatizo mucho con que el proceso no es tan fácil como suena, ¿no? Pero sí es muy importante de vez en cuando preguntarnos, oye, pues en qué eres bueno o buena, ¿no? Y en qué no lo eres también, porque creo que de ahí podemos partir para verdaderamente avanzar. Muchas personas que emprenden, pues no les va muy bien. A veces porque quieren hacerlo todo o porque incluso en áreas en las que no tienen tanto talento o interés. Sobre todo el interés creo que es lo que nos puede meter el pie. O sea, cuando no nos interesa verdaderamente un área y tener que hacerla, nos pone enfrente un reto práctico, pues no tan chido, ¿no? Hay muchas cosas que tenemos que hacer, ¿no? O sea, aunque no nos gusten, o sea, también hay que aprender a distinguir entre lo que tenemos que hacer y saber que hay temporadas, ¿no? O sea, temporadas en las que nos tenemos que sacrificar y tenemos que, pues sí, tenemos que pagar el precio a veces, pero al mismo tiempo de estar pagando el precio, no sé, te voy a decir un ejemplo como muy clásico, ¿no? Pero a lo mejor a ti no te gusta la administración de tu negocio, ¿no? Y tú dices, pues bueno, la tengo que hacer, ¿no? Pero ahorita tú no te puedes permitir pagarle a alguien que la haga por ti. Pues no es como que vas a dejar de hacer la administración de tu negocio, pues tienes que hacerla. O sea, es algo que es un precio que tú tienes que pagar para poder avanzar. Pero en el proceso de hacer la administración de tu negocio, pues puede ser que te enfrentes con varias cosas interesantes, ¿no? O sea, una de ellas pudiera ser que te enteres de que pues a lo mejor sí te gusta y a lo mejor solamente tú tenías la idea de que no te gustaban esas cosas. Y la otra, pues puede ser hasta al revés, ¿no? Que tú creas que eres muy bueno como administrando y que te das cuenta de que no le disfrutas nada, que te estresa, que es algo que te estás nada más esperando el momento de delegar, ¿no? Y vas a llegar a ese momento de poderlo delegar, pero hay que entender eso, ¿no? Que para mí el proceso de hacer las cosas que no nos gustan hacer y para las que no somos buenos y para las que no tenemos interés es también una parte del proceso del autoconocimiento. O sea, yo no quisiera darte un consejo
o una lectura barata, ¿no? De estas de, no, pues solamente haz lo que te apasiona, ¿no? Porque yo sé que la realidad del emprendimiento no es esa. La realidad del emprendimiento es que tenemos que hacer muchas cosas que no nos gustan. Pero lo que sí te diría es aprovecha, o sea, ese proceso de hacer las cosas que no te gustan para voltearte a ver y entender qué es lo que te gusta y qué es lo que no te gusta de esas cosas. O sea, si tú logras convertir ese trabajo que te cuesta en un proceso de autoconocimiento que te genere cosas interesantes e información para ti, pues con el tiempo eso se va a convertir en algo muy favorable, ¿no? Yo pienso que reconocer las fortalezas no es una forma de arrogancia, es una forma de tener claridad respecto de quién eres, ¿no? Por ejemplo, yo sé que yo soy un buen vendedor y no lo digo desde la arrogancia de decirte, ay, sí, no hay mejor vendedor que yo. No, yo sé que hay muy grandes vendedores en el mundo, ¿no? Pero yo me reconozco como un buen vendedor, como una persona que tiene facilidad para la comunicación. Y está bien que yo lo acepte, ¿no? Y aceptar las debilidades por el otro lado, pues no es un síntoma de fracaso, ¿no? Es estrategia, es saber en qué cosas necesitas apoyarte de otros, ¿no? Yo sé que yo soy muy intolerante, por ejemplo, al tema de que otras personas hagan el trabajo por mí. De repente me cuesta mucho trabajo delegar y me cuesta mucho trabajo soltar, ¿no? Entonces yo sé que eso es una gran debilidad que tengo. Y de repente, pues ser yo la persona que administra el trabajo para que otras personas lo hagan, pues a lo mejor no es el mejor puesto en el que yo puedo estar porque voy a terminar haciendo todo yo, ¿no? Y pues he tenido que ir aprendiendo a soltar los procesos y a entender que el hecho de que una persona haga el trabajo diferente a como yo lo veo no significa que esté mal ese trabajo, significa que es otra visión, ¿no? Y aprender a dar feedback y todo ese tipo de cosas, ¿no? O sea, todos tenemos fortalezas y debilidades y pues lo bueno es reconocerlas y trabajar en ellas, ¿no? Lo que no reconoces en ti finalmente pues se convierte en una piedra con la que tropieza tu negocio, ¿no? Y saber en qué no eres bueno, pues es tan valioso como saber en qué sí lo eres para todo lo que tú estás haciendo. Lo mismo creo que aplica para las empresas. Es que finalmente a mí me cuesta mucho trabajo luego hacer como esta distinción entre una marca personal, una empresa. O sea, lo hago porque es lo que dicta la comunicación ahorita, es la manera de enviar un mensaje claro y con el que las personas puedan identificarse rápidamente. O sea, el concepto del emprendedor, el concepto de la marca personal y tal. Pero finalmente yo pienso que una marca personal, un negocio, un emprendimiento, un freelance tienen más o menos las mismas lógicas, ¿no? Funcionan de las mismas maneras a nivel narrativo, ¿no? O sea, a nivel administrativo y fiscal y otras cosas, pues sí pueden tener grandes diferencias, pero a nivel como de cómo se vende uno o cómo se vende el otro, me parece que son muy parecidos. No me parece que haya tantas distinciones. Un negocio, pues, como te decía, necesita tener claro cuáles son sus diferenciadores y en qué no puede competir, ¿no? Es lo mismo que con una persona. O sea, un negocio también tiene que tener claras sus fortalezas y sus debilidades. Una marca que intenta ser para todos, pues termina siendo para nadie, ¿no? Es algo a lo mejor que ya has escuchado bastante, pero es así. O sea, cuando tú eres para todos, pues no eres para nadie, ¿no? Porque todos están buscando una experiencia específica en los consumos que tienen, y cuando la experiencia no es específica en lo que compran, pues se vuelve algo muy complejo, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, si vamos a imaginar que hay dos agencias de marketing compitiendo por entrar a manejar las redes de una universidad, ¿no? Y la primera agencia de marketing es generalista, es decir, tiene todo tipo de clientes. Y la segunda agencia de marketing está especializada en educación. Entonces lo que va a pasar es que naturalmente la universidad o la escuela pues va a preferir trabajar con la agencia de marketing especializada en educación. Entonces, cuando tú eres generalista y estás compitiendo de frente con varias empresas que están especializadas, pues te va a costar mucho trabajo, ¿no? O sea, te va a costar mucho trabajo diferenciarte porque no tienes un sello de diferenciación para ellos, ¿no? O sea, no tienes una razón específica por la cual te deberían de contratar a ti en vez de a una empresa o una marca personal que se dedica específicamente a la problemática que se están enfrentando. Entonces, las empresas, por ejemplo, que aceptan sus límites y se enfocan en lo que hacen bien, como esta de educación que te digo, pues crecen más sólidas, ¿no?
no sé, un restaurante pequeño pues no puede competir con el volumen de una cadena, por ejemplo, ¿no? Y entenderlo es el primer paso para no tratar de hacer lo mismo que hace una cadena, pero sí lo puede hacer con calidad, cercanía, experiencia. O sea, un restaurante pequeño tiene otras cualidades que la cadena no tiene. Y ese autoconocimiento empresarial, vamos a llamarle, o de los negocios, es lo que te puede dar mucha fuerza, o lo que le puede dar fuerza a un negocio, ¿no? Una empresa, creo yo, que se conoce a sí misma es más fuerte que una que finge ser algo que no es y que ni siquiera se ha dado cuenta que solo está fingiendo. La autenticidad para mí es una de las mejores estrategias que podemos seguir en los negocios, ¿no? Hay muchas maneras de imaginar esto. No sé, por ejemplo, imagina a alguien que odia vender, ¿no? Pero insiste en hacerlo. Y se frustra y siente que emprender no es para esa persona, pero esa persona puede reconocer que no le gusta esa parte y puede buscar maneras de una de dos, o puede reconocer que güey, no me gusta vender porque no soy bueno vendiendo, ¿no? Y entonces pues hay de dos: o te haces a la idea de que vas a tener que aprender a hacerlo, o te haces a la idea de que no vas a aprender a hacerlo. O sea, también parte del autoconocimiento es entender como pues lo que sí estás dispuesto a hacer y lo que no estás dispuesto a hacer, ¿no? Y decirte esas cosas con verdad y con, pues sí, con sinceridad es el primer paso para poder avanzar en tu vida. Porque a lo mejor tú dices, no, sabes que no me gusta vender y no, nunca voy a aprender a hacerlo porque lo odio, ¿no? Pues ok, está bien, no aprendas a hacerlo nunca, pero pues carga con las consecuencias de eso. Y las consecuencias de eso es, pues tienes que encontrar a alguien que venda por ti y vas a tener que entonces compartir un pedazo más grande del pastel. Tienes que buscar otros métodos para conseguir clientes que no sea tú vendiendo. A lo mejor vas a tener que contratar una agencia, o vas a tener que contratar vendedores, vas a tener que buscar maneras de vender, porque lo que sí es un hecho, o sea, tienes que también tocar con la realidad, ¿no? O sea, está bien que no te guste vender, pero tu negocio no va a sobrevivir si no vende. Entonces, eso es como cuando te digo que hay que decirnos la verdad y entender las consecuencias de ello. Es la parte más importante de todo, ¿no? Es decir, ok, no me gusta vender, no voy a aprender a hacerlo, pero el negocio no puede sobrevivir sin ventas. Entonces, ¿cómo lo voy a resolver? Es desde ahí, desde donde vas a ir con mejores soluciones a que si solamente te crees la mentira de que estás aprendiendo a vender o algo así, ¿no? O una empresa, ¿no? Que sabe que no puede competir en precio con gigantes del mercado porque pues compran a mayoreo, le compran a personas en China, ¿no? Que les venden súper barato y compran un montón de contenedores y pues tú le estás comprando un productor local que no puede competir con sus precios y tal. Pues en lugar de desgastarte, a lo mejor pensando que tienes que competir por precio, pues mejor pensar en posicionarte en otros nichos, ¿no? En un nicho más premium, por ejemplo. Entender, o sea, parte del autoconocimiento es entender, a ver, yo puedo hacer una gestión como la de las grandes cadenas con esos precios. Pues no, porque no tengo ni idea de importación. O sea, a lo mejor más en el futuro lo puedo hacer, pero ahorita no tengo esa oportunidad. Entonces, ¿por qué estoy compitiendo ahí? No, nunca voy a poder ganarles en precio porque no tengo los conocimientos, ¿no? Entonces está muy bien decirte no tengo los conocimientos. Es la primera parte de todo. Entonces, cuando dices no tengo los conocimientos, dices tengo que hacer algo más. Me tengo que posicionar desde otro sitio. Y entonces ya se empiezan a desplegar un montón de opciones, ¿no? O un creador, una marca personal, ¿no? Que reconoce que su fortaleza pues está a lo mejor en explicar ideas complejas y no en hacer contenido chistoso, pues puede crecer con un estilo más propio, sin compararse con tendencias, entender también cuáles son las cosas que sí te gustan, que no te gustan, ¿no? Y todo esto de la autoexploración y el autoconocimiento, pues también tiene que ver, como te decía hace rato, con el ejemplo de pues cuando haces administración y no te gusta, pero en el camino entiendes. Pues hay veces que hacemos muchas cosas que sentimos que no van con nosotros, pero hasta que las hacemos ya nos damos cuenta de que, sí, neta, no van con nosotros, ¿no? A lo mejor grabas un video como más trend y te das cuenta de que no te sentiste cómodo o cómoda, ¿no? Haciendo ese video y dices, pues no, ese cotorreo no es para mí, ¿no? Pero ya lo hiciste, o sea, lo descartaste de alguna manera práctica, y vivencial, ¿no? No nada más, lo tuviste en tu cabeza. Creo que esa parte es muy importante. El autoconocimiento aplicado a los negocios creo que es muy práctico. O sea, tienes que hacer las cosas y enfrentarte a las cosas para saber si sí es cierto lo que tú piensas que es tu fortaleza o tu debilidad. O sea, se reafirma en la práctica, no es mental. Cuando tú dices yo soy bueno para vender,
no solamente basta con decirlo. Tú tienes que ser capaz de demostrarlo, porque si no eres capaz de demostrarlo, entonces lo que tienes que darte cuenta es que no es cierto que eres bueno para vender, y es muy importante que tú te digas esa verdad para poder avanzar en lo demás, ¿no? O otros ejemplos que luego son como muy abstractos, ¿no? Como cuando las personas dicen, es que yo soy muy creativo. Ok, ¿qué haces que dices que eres creativo? O nada más es narrativo, ¿no? O sea, nada más te gusta decir que eres muy creativo. Pues tienes que demostrarlo. O sea, si no tienes la capacidad de demostrarlo prácticamente, entonces a lo mejor no eres tan creativo o tan creativa como piensas, o estás en el proceso de convertirte en creativo o creativa. Pero entre antes te digas la verdad y seas muy honesto o honesta contigo respecto de esto, o sea, decir, ok, quisiera ser muy creativo, ¿no? Es bien diferente decir soy creativo. Te vas a dar cuenta de que a lo mejor estás en el camino de convertirte, y estar en el camino de convertirte marca una ruta de acción bien diferente a creer que ya lo eres. Entonces, eso es la parte que a mí me parece súper importante de decirnos la verdad todo el tiempo, ¿no? Cuando no sabes quién eres, pues cualquier camino parece bueno, ¿no? Hasta que descubres que pues no lo es. Y cuando no hay autoconocimiento, lo que hay, pues yo creo que es como improvisación constante, ¿no? Se toman como muchas decisiones por presión externa, se copian modelos ajenos, ¿no? Intentas encajar en moldes pues que no tienen nada que ver contigo o con tu empresa, y el resultado es que pues tienes mucha frustración, mucho desgaste, negocios que se sienten vacíos, con los que no te identificas, y bueno, eso sucede mucho, ¿no? La falta de autoconocimiento en un negocio se nota en cada contenido que haces, en cada mensaje, en los productos que haces, en cada cliente que se va, ¿no? O sea, se nota, ¿no? Cuando un negocio o una marca personal no tiene mucha claridad de quién es, ¿no? Las personas lo alcanzan a ver, y lo más importante es que tú lo veas, ¿no? O sea, y olvídate por el tema monetario y todo eso. O sea, yo pienso que lo importante de todo esto es pues que tú la pases bien en tu vida, y creo que para pasarla bien en tu vida es importante saber quién eres, qué es lo que necesitas desarrollar, qué es lo que necesitas aprender, y a partir de eso generar estrategias más inteligentes para andar por la vida, ¿no? Y por los negocios y por todos lados. Así que, pues bueno, te invito a pensar que si estás emprendiendo, eres freelance, eres marca personal o lo que sea, pues te detengas un ratito a preguntarte en qué eres realmente bueno o buena, qué es lo que definitivamente no quieres hacer, qué fortalezas tiene tu negocio, cuáles son sus límites, o tú mismo como persona, y con esas respuestas pues puedes construir un camino un poquito más realista y una estrategia más sostenible para ir hacia el sitio al que quieres ir verdaderamente, ¿no? El autoconocimiento para mí, para terminar, ¿no? El autoconocimiento no es un lujo, para mí es una herramienta estratégica. Te ayuda pues a elegir mejor tus batallas, a rodearte de las personas correctas, a crecer con autenticidad y con conexión pues con quién eres, que finalmente es lo más importante en la vida, ¿no? Tú para ti tienes que ser lo más importante para siempre, porque si tú estás bien, tú vas a estar bien con tu contexto, ¿no? Al final, los negocios y las marcas personales y la gente que perdura en el emprendimiento son los que se conocen bien por dentro antes de intentar convencer al mundo por fuera. Y con esta idea cierro. Te recuerdo que pues tengo una newsletter que escribo todos los días. Es donde doy mi contenido más profundo. Está en toropatrón.com. También dejo siempre el link aquí en la descripción del episodio, en cualquier plataforma que lo estés escuchando. Mi membresía de retos semanales que se llama Malas Palabras. También te dejo el link. Aprendemos cada semana un reto nuevo de copywriting, de storytelling, de persuasión, de estos temas de autoconocimiento aplicado a los negocios. Hay clases maestras. Hay un montón de contenido en mi membresía. La verdad te recomiendo mucho echarle un ojo, y nada, nos escuchamos el próximo episodio. Muchas gracias por llegar hasta acá y chao.